Hay temas que incomodan, conversaciones que se evitan, pero aquí, en Cambiemos el Formato, lo hablamos todo. Abrimos el diálogo sobre los temas que te interesan, pero también sobre los temas que te generan curiosidad. Este es un espacio en el que reconocemos que lo que no se nombra no existe. Y por eso lo vamos a nombrar. Yo soy Laurel Miranda y esta semana estamos con Ale Ordóñez, quien nos va a hablar sobre el Día de la Visibilidad Trans y también la elección de nuestras autoridades judiciales este próximo 1 de junio, aquí en Cambiemos el Formato. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laurel Miranda y les quiero dar la bienvenida a este segundo episodio de Cambiemos el Formato en Reporte Índigo. Estoy muy contenta porque nos acompaña una invitada para celebrar el Día de la Visibilidad Trans, pero también para hablar de otras cosas que están ocurriendo en este momento en el país. Y te doy la bienvenida, Ale Ordóñez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laurel. Me encanta estar en tu programa y felicidades por este nuevo formato. Muchas gracias. Pues empecemos por el principio, justo cuéntanos un poquito quién es Ale Ordóñez. Veo que eres directora de LEDECER. Cuéntanos de ti y de este proyecto. Claro que sí. Pues LEDECER es un proyecto muy bonito, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Ajá. Que inició, inicié en realidad yo litigando en favor de la comunidad LGBTI, pero luego, pues, llegó un punto en el que yo quería hacer más, ajá, pero no podía, ¿no? O sea, porque ya excedía mis capacidades de persona y habían tantos casos, ¿no? Te estoy hablando del 2012, 2013. Y entonces una amiga mía me dijo, oye, Ale, ¿por qué no haces una organización de la sociedad civil? O sea, de esa forma puedes tener más manos, puedes hacer convenios con universidades para servicio social y todo esto. Y fue así realmente como nació LEDECER, ¿no? Con una intención de apoyar, de acompañar más casos y a más personas de nuestras comunidades y poblaciones. Es decir, si una persona LGBT está viviendo un tema de discriminación, se puede acercar con LEDECER para que le brinden acompañamiento ante la justicia. Sí, sí, va por ahí. Así es. En realidad, lo que trabajamos más es acceso a derechos, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de hijos para madres lesbianas, así empezó, ¿no? El proyecto con ese proyecto de RECO, registro de nacimiento. En el momento en el que no había matrimonio igualitario, ¿no? Homologado, acompañábamos a familias para que vinieran aquí, personas trans en el reconocimiento de la identidad de género, o ¿qué más? Acompañamos casos de gestación subrogada. Por ejemplo, yo que tengo amigas trans, ¿sí? Y entiendo que en Ciudad de México tendrían ya que garantizar el acceso a una vaginoplastía. Uh-huh. ¿Se podrían acercar con LEDECER y ver cómo camina la situación? Pues yo creo que sí. O sea, mira, no hemos acompañado casos así, pero sí me imagino que podríamos hacer una estrategia, ¿no? O sea, me lo estoy imaginando como acceso a derechos, acceso a un derecho a la salud dentro de la seguridad social, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser, por ejemplo, un amparo. Ajá, pero sí, o sea, claro que se pueden acercar a LEDECER y podemos platicar el caso y ver como por dónde iría la estrategia jurídica. Eso es lo que hacemos. Claro. Y pues en estos 8 años de LEDECER ya formalmente constituida, ¿no? Porque la constituimos en 2016. Sí. Principalmente han sido 3 rubros, o sea, uno, infancias trans, el segundo, madres lesbianas y familias homoparentales, y gestación por sustitución, que es en lo que hemos trabajado. ¿Y funcionan a partir de algún costo o cómo es esto? Pues la verdad es que los tiempos han cambiado muchísimo, o sea, al principio era preponderantemente gratuito, ¿no? Y de hecho nos hemos mantenido así en este momento donde, por ejemplo, Trump, ¿no? Que mandó cancelar los fondos de atención internacional asistencial, pues también nos golpeó, ¿no? O sea, nos cancelaron 2 contratos que teníamos. Entonces, en este momento, yo creo que estamos migrando a hacer un proyecto de muy bajo costo, ¿no? O sea, te hablo de 200, 300 pesos por una sesión, por ejemplo, una consulta, e ir avanzando con las personas su caso. Se está volviendo como una especie de
proyecto de autodefensa feminista LGBTI, ¿sabes? O sea, tenemos sesiones con la persona, platicamos el caso y le vamos acompañando a que arme sus pruebas, vamos haciendo juntos la cronología de los hechos para presentar la demanda, y eso además simplifica mucho las cosas y hace que la gente se involucre muchísimo en sus propios casos, ¿sabes? Es muy bonito ver cuando la persona, cuando la víctima, no en todos casos víctima, pero en muchos sí, se empodera de su propio caso, ¿no? O sea, y puede llegar a un juzgado y decir, oye, yo presenté esto tal día, ¿no? O, pues me estás tratando de dar la vuelta, en fin, creo que eso también nos ayuda mucho, ¿no? Porque podemos conseguir que haya una comunidad LGBTI con herramientas y con la voluntad de ejercerlas, ¿no? Y probablemente enseñárselas a alguien más también. De acuerdo, sí, porque estamos bajo la costumbre de que no hay impartición de justicia y entonces nos quedamos con los brazos cruzados. Tocabas ahorita ya el tema del Trump, de Trump, y me gustaría que entráramos en materia porque hoy es 31 de marzo, es Día de la Visibilidad Trans, y me gustaría que contaras para la audiencia que no sepa qué es ser una persona trans, porque entiendo yo que tú te identificas como una persona no binaria, entonces a lo mejor podríamos hacer también la distinción entre qué es ser una persona trans, qué es ser una persona no binaria y si tienen conexión de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que sí tienen conexión bueno, yo identifico lo no binario dentro de lo trans, ¿no? Como si hubieran dos grandes grupos, de un trans binario y de un trans no binario. Ajá. Y yo identifico lo trans, ¿sabes? Me gusta mucho la definición que tienen los principios de Yogyakarta sobre la identidad de género. O sea, que dice que es una vivencia personal e interna respecto del género y que puede incluir solamente la expresión de género, modificaciones corporales, dosificación hormonal, etcétera, como todo ese rubro de adecuaciones del cuerpo o no tenerlas, ¿no? Solamente ser como per se la identidad, lo cual me parece algo muy bonito y que no se adecua a el género que se asignó a esa persona al nacer. Entonces quiero decir, si a mí mi acta de nacimiento dice Cristina, ¿no? Y tiene el género de mujer, pero yo cuando me veo al espejo, ¿no? Yo veo a Rodrigo y yo digo, no, es que quien está aquí es Rodrigo, ¿no? O sea, aquí hay un nombre legal, aquí hay un género legal, pero como yo me vivo, como yo me expreso, como yo ocupo el espacio público, ¿no? Como yo me siento en el día a día, es Rodrigo. Entonces, esa es la identidad de género. ¿Qué cosa diferente puede haber en el documento, no? Sí. Y en cuanto a persona no binaria, si nos pudieras compartir qué es exactamente esto de la no binariedad. Sí, claro. Bueno, perdón, ya ni terminé de decirlo, pero claro, entonces esta inadecuación, ¿no? Al género asignado sería la identidad de género trans, ¿no? Pero ese trans puede ser binario o no binario. Entonces, si es binario, caería en estos dos rubros que conocemos tan bien, ¿no? De hombres y mujeres. Pero vemos personas que nos desmarcamos de esta configuración binaria. Y lo platicaba hace poco con una amiga trans y me decía, entonces ¿rechazas el binario? Y yo decía, la verdad es que no lo rechazo, seriamente, ¿eh? O sea, si a mí en la calle me dicen mujer o me hablan en femenino, que eso es como el 90% de las veces, no me ofendo. O sea, porque creo que no hay un rechazo de mi parte, pero sí hay un desmarcaje. Y para mí el espectro NB ha sido una especie de, un espacio, perdón, de fuga, ¿sabes? De paz de alguna forma del mandato de género, porque creo que, o sea, tú lo sabes bien, o sea, el mandato de género de las mujeres es fuertísimo, ¿no? Es súper exigente, no puedes como
Sí, no puedes tener errores, ¿no? Tienes que ser como una super mujer, ¿no? Como que tienes que ser una gran Barbie, entonces tienes que ser guapa, pero además una persona correcta y elegante y tener porte, pero no ser demasiado imponente porque entonces das miedo, ¿no? O sea, en fin, como tiene tantas cargas, ¿no? Que yo simplemente sentía que no era suficiente, ¿sabes? O sea, que no era suficiente en relación al mandato de género. Y cuando yo me descubrí en EB, descubrí como un espacio justo, ¿no? Como de paz en la neutralidad. Y me reconcilié con un montón de cosas, como por ejemplo el maquillaje, ¿no? O sea, ¡qué bonito! Ajá, sí. O sea, cuando me identificaba como lesbiana mujer, no me maquillaba porque yo decía, ay, güey, o sea, yo no soy bonita, ¿no? Oye, pero ahora que mencionas todo el tema del maquillaje y también hablas de la palabra fuga, me recuerdas mucho a estos grupos que desafortunadamente existen en la sociedad, que son grupos que discriminan y que manejan la narrativa de que las identidades trans, las personas trans, solamente realizamos estos procesos porque concebimos el género bajo los roles y los estereotipos de género, ¿no? Es decir, si quieres jugar muñecas y si te quieres poner tacones y vestidos, entonces eres una mujer automáticamente. Si te gusta el fútbol y le rehuyes al maquillaje y a los vestidos y en fin, entonces eres un hombre, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Efectivamente somos solo estereotipos? No, para nada. Yo creo que las concepciones de género son plásticas, ¿no? Son súper moldeables y dependen mucho de cómo las observe la persona en específico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, yo me acuerdo de una amiga mía feminista que dice, güey, yo sé que los tacones son instrumentos del patriarcado, pero me gustan, ¿no? O sea, a mí me gusta el maquillaje, me gustan mis labios rojos, me gusta pintarme las uñas, y eso no me hace menos feminista. Y un poco es así como yo leo el binarismo de las identidades trans, ¿no? O sea, yo no identifico, por ejemplo, que los hombres trans prima facie, ¿no? Como en primera instancia quieran ostentar el privilegio de los hombres, o que las mujeres trans quieran replicar la explotación de las mujeres por el patriarcado, ¿no? Sí, yo creo que hay un performance de género, ¿no? O sea, un performance me refiero a la manera en la que nosotros introyectamos y manifestamos el género, y ese lo mostramos al mundo, pero en realidad me parece que cuando lo mostramos al mundo no nos estamos relacionando con la otra feminidad, con la otra persona que me está mirando, ¿no? Como la transmasculina que me lee, sino somos nosotros frente al mundo. Y yo creo que eso puede ser no bien recibido por otras personas, pero pues que se pongan lentes, ¿no? Claro. O sea, hablando de este mal recibimiento que a veces puede existir por parte de la sociedad, ¿cuál es la situación en México? Yo sé que este es un tema bastante amplio, ¿no? Hablar de todos los pendientes en materia de derechos para las personas trans, pero a bote pronto, ¿qué podrías poner sobre la mesa de los pendientes que hay en México y a lo mejor también situar al país en un contexto más amplio, en un contexto global? Porque ya hablábamos hace un momento de Trump, ¿no? Sí, claro. Mira, en México vamos bastante tarde. Yo quisiera poner como punto de inflexión el 2006, ¿no? Con los principios de Yogyakarta, con esta creación del concepto de identidad de género, que ya no es la disforia de género, ¿no? Ya no es algo que surge de la patologización, es decir, de un diagnóstico, sino de una manifestación de un derecho humano, ¿no? Que la identidad de género deviene del derecho humano a la identidad. Entonces, esto se pronuncia en 2006, en los principios de Yogyakarta, y en 2007, en México, empiezan los juicios de reasignación sexogenérica. O sea, la primer legislación de México en la materia, en la Ciudad de México, ya era regresiva. O sea, porque fue una reacción. Una reforma, sí, claro, como una reacción, o sea, pero patologizante, porque México no lo hizo bien, es decir, o sea, lo que tuvo que haber hecho era
reconocerlo por la vía administrativa. Pero bueno, digamos, algo hizo. Lo reconoció, pero patologizante. Y tuvieron que pasar 8 años más o menos, que fue hasta el 2013, donde empezamos a trabajar la iniciativa de reconocimiento de la identidad de género por la vía administrativa, que bueno, quiero decir, empezamos a trabajar en esa intentona porque, o sea, este objetivo ha sido un objetivo elemental, estratégico de los movimientos trans durante muchísimos años, pero ese último intento pues surgió de algo que se llamó, no sé si te acuerdas, la coalición T47, ¿no? Que era una coalición de 47 organizaciones trans de todo el país, que empujaron la reforma en ese entonces. Y nada, yo tuve oportunidad de estar ahí, de ser parte del equipo de redacción, de cabildeo, ¿no? Como parte del equipo, y se logró en 2014, en el 13 de noviembre de 2014. Sí. Entonces, bueno, a partir de que ya es un trámite, ¿no? Que ya es una manifestación de la identidad, pues tendría que ser así en todos los estados, pero todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, si no recuerdo mal, faltarán unos 10 estados en hacer las reformas. Así es, creo que llevamos 22 estados que ya permiten el reconocimiento de identidad sexogenérica. Esto es, como tú lo decías, por trámite administrativo, la persona se presenta en el registro civil, manifiesta cuál es su identidad de género autopercibida y se puede realizar este trámite. Por supuesto que hay particularidades según la edad, pero veíamos lo que ocurrió en Jalisco y creo que precisamente eso nos da pauta para hablar de la relación que hay con otros personajes alrededor del mundo como Donald Trump y como Javier Milei. ¿Cuáles son los efectos que hay a partir de estos discursos? Ay, es que no sé si tú lo sientes igual, pero hubo un momento como de sensación de que las cosas estaban mejorando, como seriamente estaban mejorando. O sea, por ejemplo, las personas trans ya podían acceder a la medicalización, a la cuota laboral, a la cuota laboral, por ejemplo, en Argentina, y de pronto se cayó, ¿no? Bueno, lo tiraron. ¿Y quién lo tiró? Este señor, ¿no? Javier Milei, el presidente de ultraderecha que tienen, pero que esto se conecta también con El Salvador, que ya no reconoce ninguna forma de identidad de género que no sea binaria, y la familia tradicional católica, ¿no? Bukele. Saludos para Bukele, claro. Y luego esto se relaciona con mayo de 2024, Perú, donde Dina Boluarte repatologizó a las personas trans y que esto generó un revuelo internacional que la hizo recular un mes después, pero ella tiene la estrategia, ¿no? Que sabemos es otro gobierno de derecha. En Ecuador, el caso de Amada, ¿no? O sea, se iba a discutir el caso de Amada, una niña trans, y entonces hay una respuesta a la ultraderecha durísima, que si no estoy equivocada, me parece que ese caso sigue detenido, ¿no? Por el gobierno de este señor... ay, se me olvidó su nombre, perdónenme. Uno más de ultraderecha. Uno más de derecha de Ecuador. Y se conecta también con Trump, ¿no? Entonces ya cuando llegamos al punto de Trump, me parece que estos intentos de la ultraderecha, pues ya se coordinan hacia... ¿Sabes cómo lo miro? Como si fuera un pastor, ¿sabes? Como un pastor con sus ovejitas. Coordinándolas, ¿no? O sea, bueno, esta conferencia de ultraderecha, ¿no? Donde esta escena terrible donde Milei le da una motosierra a Elon Musk, ¿no? Entonces, parece que la ultraderecha está casada, está coordinada, está fortalecida, está hiperfinanciada, y entonces este sueño, ¿no? de avance se rompe como una burbuja, ¿no? Y es aquí donde estamos. ¿Y México es parte de esa ruptura? Por supuesto que sí, ¿no? Perdóname que claro, que no conecté Jalisco. O sea, Jalisco de pronto era como una vocecita de esperanza, particularmente para las infancias trans, ¿no? Yo me quedé muy gratamente sorprendida de que en el gobierno de Alfaro, ¿no? De Enrique Alfaro,
exgobernador de Jalisco, él emite un decreto, ¿no? Que es un decreto, no es cambiar la ley, es como las órdenes ejecutivas de Trump, ¿no? Él dice, esto tiene que pasar porque derechos humanos. Entonces, hace como una suerte de orden ejecutiva mediante la cual ordena al registro civil que se le dé entrada a las solicitudes de infancias trans para obtener una nueva acta de nacimiento. Y esto fue tremendo, fue genial, o sea, me refiero a muy bueno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en LEDESER llevamos desde 2017 al 21, llevamos 4 años litigando casos de infancias trans con una Ciudad de México reacia, resistente, en contra del progreso en estos casos, ¿no? O sea, tuvimos un referente, un precedente del caso de Sofía, no sé si lo recuerdes, que fue la primera niña trans que tuvo su acta de nacimiento sin juicio, que fue un caso que acompañamos en LEDESER. Y después de Sofía queríamos replicarlo, pero la Ciudad de México no nos dejó. Y me refiero a la Ciudad de México ya en tiempos Morena, ¿eh? O sea, porque fue 2018 donde se para todo. Y perdón, termino rapidísimo. Entonces surge un Jalisco que despresuriza toda esa situación. Los casos que litigábamos en Ciudad de México se fueron a Jalisco. O sea, porque era un grito de esperanza. Y de pronto llega este señor Lemus, que es del mismo partido, además. El mismo partido, claro, el mismo partido, y entonces te lo tira. ¿Y por qué te lo puede tirar? Y ahí solo quiero decir una cosita rápida. Sí, adelante. Gracias por esa orden ejecutiva que se llama decreto, pero no gracias por no haberlo llevado a la letra de la ley. Al Congreso. Al Congreso, ¿no? Porque cuando algo como un decreto se constituye como un precedente administrativo, el problema es que es endeble. Pero según entiendo, aunque el Congreso haya negado la posibilidad de las infancias trans, el decreto se mantiene vigente, ¿no? ¿No es así? Bueno, eso no lo tengo claro, perdóname, pero bueno, un decreto no es permanente per se, ¿no? O sea, digamos que lo decretó durante su mandato y el siguiente gobernador puede adoptarlo o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, que eso fue lo que nos pasó con reconocimiento de hijos para madres lesbianas aquí en Ciudad de México. O sea, lo que tiene que pasar es pasar por el Congreso y ya quedarse de manera definitiva en la letra de la ley, pero también es importante decir, eso no hace que deje de ser obligatorio, ¿no? Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto, o sea, ya se pronunció, bueno, ya lo había hecho desde hace mucho tiempo, desde 2016, ¿no? Del derecho al el reconocimiento de la identidad de género. Pero también ya había dicho que este reconocimiento de la identidad de género también era aplicable para niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, porque no es un derecho que surja con la mayoría de edad, ¿no? O sea, un derecho humano lo tienes desde que naces, ¿no? Claro, en este sentido, vaya, lo que están haciendo congresos como el de Jalisco es caer en desacato ante lo que ya falló la Suprema Corte de Justicia. Claro, ¿no? Entonces, cae en desacato del gobierno anterior, ¿no? De Alfaro. Cae en desacato de la Suprema Corte de Justicia y cae en desacato también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, que emitió una opinión consultiva que es muy importante sobre identidad de género y matrimonio igualitario, que es la 2417, y esa opinión consultiva dice que los estados tienen que garantizar el acceso, garantizarlo de forma gratuita, mediante trámite y accesible para niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, pues está en contra de todo. Pues sí, esa es la situación, pero hablando en particular de ti, Ale, si pudiésemos elaborar en este momento una cartita con deseos que se van a volver realidad, ¿cuáles son los derechos que consideras que deberían estar ya vigentes en este momento, tanto para personas trans binarias como no binarias? Ok, bueno, yo empezaría por los derechos los de adecuación de la identidad, me parecen elementales. Hay una violación muy grave que persiste, y esto nos afecta a todas las personas trans de todo el país. Adecuación es el reconocimiento de la identidad en los estados. Ajá, estoy hablando en específico de la CURP, ¿no? O sea, la persona hace el reconocimiento de su identidad de género
pero pensemos que nació en Chiapas, pero vive en Veracruz, ¿no? Entonces, lo hace, bueno, es que aquí Chiapas y Veracruz no son buenos ejemplos, pero, bueno, Ciudad de México, ¿no? Entonces, nació en Veracruz, pero vive en Ciudad de México, entonces aquí hace el reconocimiento de su identidad de género, pero su CURP cambió, ¿no? Y Veracruz tiene que reservar su acta, la primera, ¿no? La que ya se modificó. Y esto no está pasando con muchos estados, claro. Particularmente Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, bueno, los estados conservadores, pero Veracruz también, ¿no? O sea, en fin, muchos estados. Entonces, no tendría que ser la persona trans quien resuelva esta situación, claro. ¿No? Tiene que ser el propio Estado, porque, bueno, como suelo contar, somos un racimo de uvas, ¿no? Y el racimo y las uvas es México, cada uva es un Estado, pero el racimo, lo que nos hace estar juntos se llama Pacto Federal, y ese Pacto Federal son los acuerdos que nos hacen ser una nación. Claro. Uno de esos pactos federales es que si yo me casé en Chiapas y me voy a vivir a Quintana Roo, yo sigo casada, exacto, ¿no? Porque si no, tenemos países distintos. Claro. Entonces, hay una violación al pacto federal en ese sentido. Y no somos las personas trans quienes tenemos que resolver esa situación, sino el propio Estado mexicano, RENAPO, los estados y francamente la CONAFREC, ¿no? La CONAFREC, la Conferencia Nacional de Directores del Registro Civil y la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Y se está avanzando ahí? Es decir, ¿hay voluntad institucional por parte de RENAPO, en fin? A mi consideración, no. O sea, en LEDECER acompañamos varios casos, y si tú vas a RENAPO, por ejemplo, te dicen que es bronca de los estados. Y si vas a los registros civiles, te dicen pues que no claro. Lo van a reservar. Entonces, en pocas palabras, es este viacrucis al que nos tenemos que enfrentar las personas trans, ¿no? De burocracia, de este trámite, ahora este otro, cambiar este documento, el acta de nacimiento, el INE, la CURP, el número de seguridad social, seguir cotizando tus semanas, y por eso es que se lo piensan tantas personas antes de acceder a este derecho, ¿no? Sí, completamente. Pues creo que coincido, es fundamental que avancemos ahí. Te escuchaba hace poco en un foro en el que hablabas de cómo México puede llegar a ser considerado un remanso, pero que en realidad no lo somos tanto, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que haya un efecto péndulo en México al respecto de derechos humanos? Yo creo que sí, y es un peligro grave, latente, no sé si inminente, pero al menos sí es un peligro presente, ¿no? Platicando con activistas de Argentina, estábamos hablando sobre un estatus de la región, ¿no? Cada quien daba sus ideas sobre la situación, y ellos decían, tenemos que acompañar a Argentina, porque Argentina es el próximo México si permitimos que el avance de derechos humanos en la región respecto de los derechos LGBTI se nos caiga, ¿no? Claro. O sea, ya nos pasó con Jair Bolsonaro en Brasil. Nos está pasando ahora mismo en Argentina, y a mí me da mucho miedo que nos pase mañana en México, ¿no? Porque de pronto esta frase de éramos felices y no lo sabíamos, se nos hace presente una y otra vez, ¿no? Con el COVID, con ahora Argentina, con Trump llegando, ¿no? O sea, como qué más puede pasar, y yo creo que es ahí donde el movimiento LGBTI, los movimientos trans, tenemos que abrazar nuestros derechos, rescatar nuestras instituciones, manifestarnos en unión, ¿no? O sea, porque creo que hay que decirlo fuerte, sí estamos en resistencia. Totalmente. Yo te agradezco muchísimo, mi queridísima Aleli, por habernos acompañado Muchísimas en este gracias, segundo episodio de Cambiemos el Formato con Laurel Miranda. Y si me lo permites, me encantaría invitarte más adelante. Claro. Probablemente pasada la elección,
o incluso antes, vamos viendo cómo estás de tiempos, para platicar un poquito más a fondo al respecto de este asunto, porque pues es tu mero mole, y a veces pasa que a las personas de la diversidad solo nos invitan a platicar de nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual, pero tenemos muchos conocimientos como nos lo acabas de demostrar, ¿no? Ay, muchísimas gracias, Laurel. Muchas felicidades por tu programa. Me encanta que haya personas trans que tienen este alcance, estas plataformas, pero además las bases que tú tienes, te admiramos mucho. Muchísimas gracias, Ale. Pues ahí está, amigos, amigas, amigues de Cambiemos el Formato. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos pueden escuchar y ver, por supuesto, también en todas las plataformas digitales de Reporte Índigo y también a través de streaming. Entonces, nos vemos muy pronto.